Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga grandemente en este hermoso día. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Pues estamos dando inicio al estudio de las cartas de nuestro apóstol Pedro. Amén. Las cartas de nuestro apóstol Pedro. Sea el Espíritu Santo dirigiendo este hermoso estudio para la gloria de su santo nombre. Y para ello le invito a que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. No vamos a estudiarlo de forma, como dice la palabra, expositiva. ¿Cómo es estudiar de forma expositiva? Pues es leerlo de versículo en versículo, en versículo siguiente y siguiente, hasta que culminemos las cartas. Amén. El Señor nos dé iluminación de lo alto y nos ayude a poder guardarlo en nuestro corazón para compartirlo a otros que necesiten. Muy bien, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo. Empieza el apóstol Pedro, a veces pasamos esta frase importante escrita aquí, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Dónde quedan estos lugares? En Turquía, ¿no? Gloria al Señor, en Asia Menor, en Turquía. Cuando el apóstol Pedro explica aquí, en este punto, a los expatriados de la dispersión, junta dos frases importantes, dos palabras importantes. Uno es expatriados. El término expatriado en la palabra ¿no? significa, según la Real Academia Española, amén, expatriado, sabemos que son personas extranjeras, pero vamos a leerlo exactamente a qué se refiere. Expatriado es una persona que vive fuera de su patria. Es por eso que el apóstol Pedro dice, a todos los que están fuera de su nación, a todos los que están fuera de su patria, y también utiliza el término dispersión, ¿no? La palabra, según la Real Academia, dispersión, gloria al Señor, tiene referencia a la acción de dispersar las personas. ¿Amén? Cuando uno, por ejemplo, tienes un manojo de semillas y las dispersas, las lanzas por todos los lugares, amén, a eso se refiere la dispersión. También esta palabra dispersión viene del griego diáspora. Diáspora. Y si vamos a la historia, la palabra diáspora hace referencia a cómo los judíos fueron expulsados de su nación y esparcidos a muchos lugares. ¿Amén? Pero vemos que la palabra diáspora, aquí dice dispersión, pero en el griego dice diáspora. La palabra diáspora, que es lo mismo, la palabra diáspora hace referencia exclusivamente a los judíos. Si tú conversas con algún profesor de historia, con algún historiador, cronista, le dices, ¿a qué se refiere la diáspora? Ellos inmediatamente te van a decir, respecto a los judíos, te van a decir. Porque la palabra diáspora está muy relacionada a la dispersión judía en las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro con estas dos palabras? A los expatriados de la diáspora, aquellos que fueron dispersados, el pueblo de Israel que fue sacado de la ciudad, de su nación, para vivir en otras naciones. Pero, oh sorpresa, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que es Turquía, vamos a ver en el transcurso de la escritura que no se refiere solamente a los judíos, sino esta carta está hecha a la iglesia de Jesucristo. A través de esta palabra, para nosotros la podemos pasar
decir, bueno, dijo expatriados de la dispersión y seguimos leyendo. No, es muy importante, hermanos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de decir a la iglesia, por ejemplo, nos está incorporando a la iglesia. Amén. Porque nosotros, la iglesia, somos expatriados en este mundo. Nosotros no somos de esta nación. Si bien es cierto, hemos nacido en la nación peruana, colombiana, Nicaragua, donde estés conectado, hemos nacido en ello, no se refiere a esta nación, porque Jesús nos dijo, los que son de la iglesia, no somos de aquí. Los que son de la iglesia, los que somos de la iglesia, somos del reino celestial, de la santa ciudad. Por eso que somos expatriados, estamos fuera de nuestra nación y dispersados en el mundo. De esta forma, a través de esta palabra, expatriado de la dispersión, une al pueblo judío, al pueblo de Israel, y une a la iglesia en un solo cuerpo. Los teólogos se fascinaron, se maravillaron con esta palabra que puso el apóstol, expatriado de la dispersión. Los teólogos dicen, qué genialidad la del apóstol Pedro de poner las palabras exactas. Sabemos que esta genialidad viene de la autoría del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De a través de esta palabra, unir al pueblo de Israel dispersado en las naciones, que ya no tenían nación, unir a la iglesia, que también ya no tenemos nación por ahora porque somos de allá y estamos dispersos a nivel mundial. Y nos une en un solo cuerpo, a través de Cristo. ¿A dónde se refiere el apóstol? Pedro, apóstol de Jesucristo, se dirige a la iglesia del Señor, pero también incluye a los judíos a través de esta palabra. Es hermoso la sabiduría. Es por eso que los teólogos admiraron mucho al apóstol Pedro y dijeron, ¿cómo es este hombre, este varón, que salió del vulgo, sin educación, pueda escribir tanta genialidad? Pedro, amados, el apóstol Pedro te dice las cosas, o sea, un maestro perfecto te lo dice en 2 palabras que tú ya entendiste. Vamos a transcurrir leyendo la palabra y te voy a poner en observación, vamos a verlo con lupa, la genialidad del Espíritu Santo en Pedro para explicarnos cosas tan profundas de la palabra de Dios en 3 palabras, en 4 palabras. Yo me quedo sorprendido y no dejaré de estar sorprendido de esta carta. La genialidad, y vas a verlo. Te habla puntos doctrinales abismales que podemos hablarlo en días para que tú lo entiendas, pero cuando lees esta carta lo entiendes rápidamente. Sigamos. Expatriados de la dispersión. ¿Dónde queda esto? Amén. Turquía, Asia Menor, Galacia, Capadocia, Bitinia. Amén. Gloria al Señor. Pero es importante. Pregunto, Galacia. Galacia. ¿Galacia será lo mismo que Gálatas? ¿Galacia es lo mismo que la iglesia de Gálatas? Claro, hermanos. A esto, ¿qué queremos llegar? Que el apóstol Pablo tenía acceso a las iglesias donde también predicaba el apóstol Pablo. Y también el apóstol Pedro tenía acceso a las iglesias donde Timoteo era enviado. ¿Qué significa esto, hermanos?
que en la iglesia primitiva, a la cual nosotros tratamos de aferrarnos y tratamos de no dejarnos llevar por otras doctrinas, a veces dicen, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Ellos hacen así, ellos hacen allá, ellos hacen así. Pero hay un molde, hay una estructura de una iglesia santa. ¿Qué dice? Que el apóstol Pedro tenía acceso a las iglesias, que también predicaba Pablo, en el caso de Galacia. En la iglesia actual, en este tiempo, 2025, igual nosotros, por ejemplo, se abran otras sedes en otras provincias, y eso es lo que siempre hemos predicado, y está dada la palabra profética, o en otros distritos. De tal forma que yo puedo predicar acá, luego el hermano Jorge se va a predicar a cierta provincia, luego el hermano Marino, el hermano José, la pastora Julia van a predicar a otras provincias, pero podemos estar dando, digamos, tiempos de predicación en distintos lugares, como lo hacemos los domingos aquí también. Cierto domingo predica un hermano, luego predica la pastora, luego predica otro hermano, y estamos dando palabra fresca, tanto para todos. El acceso a la edificación de la iglesia es importante entender en este modelo de estructura santa del Señor. Amén. Cerramos paréntesis. Acá nos da un ejemplo podemos extraer un aporte de la estructura de la iglesia en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pedro se dirige a Turquía, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Estos son, dice, elegidos, dice, mira la palabra, elegidos. Elegidos. Viene del término selecto. Tremendo. Tú tienes en la nación muchos futbolistas, pero solamente quiero 11. Quiero 11 seleccionados, 11 selectos. A eso se refiere la palabra del Señor. Eclectos, selectos, favoritos. Mira, los favoritos del Señor, los selectos del Señor, los elegidos del Señor, los escogidos del Señor. Repito. Y te está hablando a ti en la carta. Está hablando a la iglesia bajo la sombra del Omnipotente y a todas las iglesias que buscan estar dentro de la doctrina de Cristo. Dice selectos. Viene del griego eclectos. Una persona, eres el favorito de Cristo. El selecto, el elegido, el escogido por Cristo. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? La operación para que alguien obedezca y ser rociado con la sangre de Cristo no es porque tú quieras o porque yo quiera. En esta presencia, en esta doctrina de la elección santa, elegidos, selectos, eclectos, griego, en esta doctrina de la selección para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, operan ¿quién? El Padre en la santificación del Espíritu Santo. Mira, una doctrina tan profunda como la es la elección, el apóstol Pedro te lo explica en 3 palabras, 4 palabras. Cuando alguien es elegido, es hecho por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Para que alguien hable de Cristo, tiene que estar el Espíritu Santo detrás. Para que alguien obedezca a Cristo, tiene que estar el Padre y el Espíritu Santo detrás. Para que alguien sea rociado por la sangre de Cristo, tiene que ser el Padre y el Espíritu Santo detrás. Si no hay el Padre y el Espíritu Santo, no opera Jesucristo en él. Entonces va a hablar otras cosas. Míralo, en esas 4 palabras ahondamos, lo miramos con lupa, no pasamos de corrido, nos detenemos ahí. Ahí el apóstol Pedro nos está predicando, nos está enseñando la doctrina de la elección en 4 palabras.
¿Entiendes la magnitud de sabiduría que el Espíritu Santo había depositado en Pedro? Ahora entiendes a la magnitud de sabiduría que tú puedas acceder si solamente te centras en Jesús. Pedro se centró en Jesús. Jesús lo vio fallar. Jesús lo vio caer. Jesús lo vio errar. Jesús lo vio pecar. Pero mira cómo está haciendo ahora. Y nos está mostrando ya en el tiempo de su madurez espiritual. Nos enseña esta hermosa doctrina de la elección santa. Sí, hay personas que están elegidas para el infierno. El apóstol Pablo lo enseñaba como la predestinación. Y hay personas que están elegidas para el cielo. Hermano amado, tú estás elegido para el cielo. Sostente en el evangelio. No es porque tú hagas más, por seas perfecto o imperfecto. Es porque eres el favorito de Dios, el elegido, el selecto, el escogido. Selecto. Cuando tú vas al mercado encuentras tomates y más arriba, dentro de un estuche, tomates selectos, dice. Cuando vas a un supermercado encuentras fruta, ahí. Pero más arribita dice envueltos, hasta con papelito bonito, estos son selectos. Estos son ya de muy buena calidad. Y tú dirás, ¿yo? ¿Cómo es posible que yo, hermano Javier, tú no sabes de todas las cosas que batallo todos los días? Es que tú no eres selecto por causa tuya. Tú eres selecto, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo derramó su sangre sobre ti por esa causa y está dentro de ti fluyendo esa sangre preciosa que te hace decir, Abba Padre, en los tiempos de angustia. Tú ya no te vas al brujo en tus tiempos de angustia. Tú ya no estás buscando por aquí, por allá en tus tiempos de angustia. Tú doblas tus rodillas y vas a la palabra de Dios y esperas con paciencia y no dejas de predicar el evangelio de Cristo. Porque has sido elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Nadie puede obedecer sin antes haber sido tocado por el Padre y tenido una santificación en el Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Ahora vamos a Jesús, al Evangelio. No les decía en otras oportunidades, en otros estudios, la mujer de flujo de sangre, una mujer llena de inmundicia para la sociedad y por causa de su enfermedad. Ella no podía tocar a nadie y nadie la podía tocar a ella, perdón. Pero en esa condición se acercó a Jesús. Porque ella decide obedecer el llamamiento. Ojo, obedecer el llamamiento. ¿Qué llamamiento? A ver a Jesucristo como Dios. A tener a Jesucristo, aceptar y recibir y creer en su nombre. Ese llamamiento es el primer acto y eterno acto de obediencia. Nadie hace eso si no ha sido previamente elegido por el Padre y santificado por el Espíritu Santo antes de acercarse a Jesús. El leproso, pastor, hermano, ¿me estás diciendo que el leproso fue tocado por el Espíritu Santo antes de acercarse a Jesús? Claro que sí. Ahí le está diciendo el apóstol. Ojo, estamos hablando de alguien que ha visto a Jesús. El leproso pudo haber continuado su camino y decir, ¿quién será ese hombre? Y tampoco me importa conocerlo. Me voy por allá. No. Para que alguien diga, quiero conocer a Jesús, Dios en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, antes que salga esa palabra, esa alma tiene que haber sido elegida por la presencia de Dios Padre y santificada en el Espíritu Santo. Una vez que sientes envoltura, ese hombre ¡puc!
se enciende algo en su alma y dice, quiero conocer a Jesús. Quizás Él pueda hacer algo por mí. Quiero que entiendas esa verdad del Evangelio. Antes, a eso se refería el profeta Jeremías, antes que yo naciera. Antes, ¿no? Él me conoció, dice, ¿no? En el vientre de mi madre, para ser profeta de las naciones. ¿Cómo es posible? Es que es el milagro. Fuiste elegido. Dios te vio como favorito. Y es una pregunta que yo nunca te voy a poder responder. Ni selecto, elegido, favorito, escogido por el Padre. No sé por qué, ni yo puedo entender por qué yo estoy aquí. Siendo tan imperfecto, estoy aquí. Pero el hecho de estar aquí y viendo las misericordias del Todopoderoso sobre mi vida, solo me queda bajar mi cabeza y adorarle y servirle. ¿Entiendes? La obra eterna es del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús y el Espíritu Santo en nosotros. Otro ejemplo. Te hago un ejemplo conocido de la selección peruana. A ver, escojan a los 11. Ahí van los 11. Muy buenos delanteros. Talla un poco más de 1,70 m, 1,80 m, talla de deportista. 1,90 m, esbeltos. Muy bien capacitados en conocimiento de sus áreas. Y en eso te llaman a ti. O a mí. Que no soy especialista en esa a nivel selección. Pero nos llama. Tú serás el 12. Pero, ¿quién te está convocando? El director técnico, Jesucristo. Pero antes, el Padre y el Espíritu Santo te santifica, te prepara, te acercas, te elige y Él comienza a llevarte con los seleccionados, que son los apóstoles, para que aprendas de ellos y estés juntos con ellos por medio de la palabra del Señor en el Espíritu Santo. Pero yo no merezco estar aquí, ellos son perfectos, yo no. Es por eso que dice el Señor, persiste en mí, sigue conmigo, permanece conmigo. Y lo llevó y nos lleva y nos lleva y nos lleva. Quizás nosotros vemos los partidos que ellos ganan, que ellos juegan perfectamente y ganan y vencen. Jesús venciendo el equipo, venciendo en el equipo. Jesús sanando, haciendo milagros, libertando, restaurando, restituyendo. Y nosotros solo siendo testigos de su maravilla. Y la prensa viene y te dice, usted, ¿cómo se llama? ¿Qué hace aquí? No sé, yo solo le sirvo a aquel que venció a Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Igual el rey David, la pastora me hace recordar que de todos los hermanos que él tenía, él era el más bajito. Él tenía hermanos militares y para ser militar en el tiempo de Israel tenías que ser de talla alta, fornido, tenías que tener ciertas cualidades para ser un principal del ejército como eran sus hermanos. Y no solamente eran estos, sino para hacer seguridad del rey, que era uno de sus hermanos. Imagínate qué talla tenía que tener. Recuerda que el rey era Saúl y era el más alto de todo el pueblo de Israel. La Biblia dice que todos se paraban así y la cabeza de Saúl, del más alto de Israel, le llevaba una cabeza todavía. Ahora, ¿de qué tamaño tienen que ser sus guardaespaldas? Y uno de esos guardaespaldas era uno de los hermanos de David, que también pertenecía al ejército de Israel. Entonces, pero el Señor había elegido al más pequeñito, de 1,60 m aproximadamente, el rey David. ¿Te das cuenta, hermano? La elección, la doctrina de la elección. Y Él te llamó para obedecer.
y ser rociado por la sangre de Cristo, pero para antes de esto te ha elegido en la presencia del Padre y la santificación del Espíritu Santo. Por eso dice, gracia y paz os sean multiplicadas por esta causa. Gracia y paz os sean multiplicadas. Tremendo. Gloria al Señor. Entonces, acá, solamente en la salutación, nuestro apóstol Pedro, nos está haciendo entender sobre la doctrina de la elección. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Siempre, date cuenta arriba, Dios Padre, aquí Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el apóstol Pedro termina en Cristo. No lo deja al aire, el Padre, sino en Cristo. De la sangre de Jesucristo. Acá dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que entendamos que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Podemos pasar de largo esto, ¿no? No, seguimos leyendo. Hermanos, tú y yo estamos renacidos. Es la misma palabra que utilizó nuestro Señor Jesús cuando habló con Nicodemo. Tienes que volver a nacer, Nicodemo, tienes que renacer. Y Nicodemo le decía que puedo entrar otra vez al vientre de mi madre. No, tú siendo un maestro de la ley no entiendes, Nicodemo, esto es lo que te hablo. Somos renacidos. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hasta ahí nomás vamos avanzando. Nuestro apóstol Pedro nos está diciendo que somos nosotros renacidos, hermano. ¿Cómo sé si es renacido? ¿Quieres conocer más de Jesucristo? Controversial o no, tengo que decirlo. No de Jehová, no del Espíritu Santo, de Jesucristo. Y a través de Jehová, ver a Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo, predicar de Jesucristo. Somos renacidos. ¿Cómo sé si he vuelto a nacer? Si tú a Jehová ya no le dices Jehová, sino le dices Padre nuestro. Renacido. Evidencias por conocimiento a tu alma también. Evidencias. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo sé si he renacido? ¿Rebosa en tu corazón conocer a Jesucristo? No quieres que Él haga nada por ti. Solo quieres conocer a Jesucristo. Has renacido. Pero si tú estás pendiente de que Él haga un milagro en tu vida, te estás alejando de Él. Te estás alejando de Él. Porque si tú te acercas a Jesús esperando que Él te sane, esperando que Él te ayude a pagar la deuda, o esperando que Él haga algo por tu vida personal, familiar, no sé, entonces no quieres conocer a Jesús. Tú quieres solucionar tu problema. Y sí, capaz que lo puedas solucionar, pero no vas a conocer a Jesús como Él quiere mostrarse a ti. El verdadero hecho del Evangelio es que tú te acercas a conocer a Jesús sin esperar nada a cambio. Y cuando no esperas nada a cambio, Jesús te da todo. Si no esperas nada a cambio, Jesús te da todo. Eso es renacer. No esperas que no esperas nada de Él, solamente te acercas a Él para conocerlo como Dios.
Zaqueo no quería un milagro. Zaqueo no quería algo más que conocer a Jesús. ¿Entiendes, hermano amado? Conocer a Jesús. No, porque si no seríamos egoístas. Yo solamente quiero solucionar mi problema. Yo solamente quiero, no, dile, no sé si se solucionará tu problema. No sé si hoy sanará el Señor tu enfermedad o mañana. No lo sé. Pero déjame decirte que no importa eso. Lo que más te importa y te debe importar es ser lleno del conocimiento de Jesucristo en tu vida para enseñarles a otros esa libertad que vas a tener cuando empieces a conocer a Jesús como Dios de tu vida. Hermano amado, no caigas en equivocaciones. Guárdate en Él, confía en Él. Pero, ¿cuál es la garantía de la palabra sobre tu vida? Es que si tú crees en el Señor Jesucristo tu Dios, tú y tu casa serán salvos. ¿Alguien está entendiendo? Es algo que ya viene por añadidura. Algo que ya viene por añadidura. La justicia de Dios es conocer a Jesús sin importar si te sana o no te sana, si te ayuda o no te ayuda, si te resuelve el problema o no te resuelve el problema. Esa es la justicia de Dios. Y lo demás se llama añadidura. Y pregunto, si Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Es una promesa, hermanos. Entonces, céntrate en la justificación, céntrate en la justicia de Dios. ¿Qué cosa es? Conocer a Jesús. Obra en Él, predica para Él. Céntrate en su amor, en enseñar a otros ese evangelio, quitando todo estorbo para que la gente se acerque a Jesús con toda plenitud de confianza, para que entiendan que se acercan a Jesús no por sus obras de santidad, sino por el sacrificio que Él hizo y que es admirable para nosotros. Entonces somos renacidos en Él. Ya entendemos más o menos o algunos puntos de qué cosa es una persona renacida. Una persona que no espera nada de Dios, solamente conocer y adorar a Jesucristo como Dios. Y en ese proceso y en ese tiempo el Señor hará maravillas con estas personas, que es la iglesia. Renacidas para una esperanza viva. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo puedo ser yo renacido? ¿Cuál es la evidencia que yo puedo tener en mi vida para ser renacido? El apóstol Pedro, nuestro apóstol, responde. La evidencia es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera iglesia. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera fe. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera salvación, no hubiera gracia. Si hubiera sido un hombre más. La resurrección de Cristo es la evidencia de nuestra presencia aquí. Nadie, millonarios, multimillonarios, han pagado millones para hacer quedar mal al Evangelio, para que encuentren el cuerpo. Han pagado a los más grandes investigadores de los últimos tiempos. 2025 años han pasado y hasta ahora no lo encuentran. Evidencia clara de que Jesucristo está en cuerpo y en toda su deidad carnal y espiritual en su trono. Así con el cuerpo que vino en la tierra y fue transformado luego de la resurrección, ese mismo cuerpo, no es que dejó su cuerpo por ahí, Él tomó su cuerpo, fue transformado su cuerpo, transformó su cuerpo y ahora ese mismo cuerpo está sentado en el trono de Dios. Y cuando vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores, volverá con ese mismo cuerpo que hasta hoy día la ciencia sigue buscando. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La resurrección de Cristo es nuestra más grande evidencia como iglesia para existir.
Si no hubiera resurrección, repito, no hubiera razón de congregarnos. La resurrección es la evidencia del Dios vivo al cual nosotros adoramos, Jesucristo nuestro Dios. Entonces somos renacidos por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia, dice, para una herencia, gloria a Dios, incorruptible, que significa inmortal. Amén. Sin decaimientos. A eso se refiere incorruptible. Incontaminada. Sin mácula, sin mancha, sin mancilla. E inmarcesible, que no se marchita, sino que es perpetuo. Que viene amarantos, perpetuo, inmarcesible, que no se marchita. Tremendo. Repetimos, incorruptible, inmortal, que no decae, incontaminada, sin mácula, sin mancilla, sin mancha, incontaminada. Gloria a Dios. E inmarcesible, perpetuo, que no se marchita. Tremendo. Esa es, dice, la herencia. ¿Qué herencia? Ser hijo de Dios. El llamamiento de ser hijo de Dios no está marcado por tus actos ni por tus obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Tú sabes muy bien que en la semana discutes, te enojas, te airas, gritas, estás en maledicencia, estás en malicias, batallas con tu mente, todo tipo de pecados, de pensamiento, palabra, de obra u omisión. No lo puedes negar, ni yo tampoco. Pero el Señor Jesucristo en su Evangelio dice, persiste en mí, porque lo que yo te he dado no se va a manchar por tus obras, sino que mi santificación te limpia. Mi palabra te lava. Mi sangre te renueva y te lava. Por eso es que nosotros perpetuamente, conforme al llamamiento del Espíritu Santo de santificación, nos acercamos los domingos, nos congregamos en los cultos y persistimos en Él, porque sabemos que su palabra nos va sosteniendo hasta que llegue el momento en los cuales tú digas, ya no me enojo por esta situación. ¿Qué pasó? Jesús te limpió. Ya no estoy en malicias. ¿Qué pasó en esta malicia? Ya no la cometo. ¿Por qué? Porque Jesús te limpió y vas avanzando. Ya no estoy en esta maledicencia que tenía. ¿Por qué? Porque Jesús te limpió y ya no vas a volver. Persiste en Jesús y Él seguirá haciendo su obra. Me encantaría, y a todos nos encantaría, que sea como una varita mágica y ¡pum! Ya no hay pecado, ya no te da, tu carne ya no te lleva a pecar, no te da ganas de pecar, nada. Eres un santo, pero imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en este caso decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero, eso hago, decía el apóstol Pablo. Y él golpeaba su carne, le molestaba. Lo mismo que sientes tú, lo mismo que siento yo. Pero todas estas cosas el Señor lo hace para que aprendamos a persistir en Él. Persistir es la clave de la salvación. No me cae la pastora, no me cae el pastor. No, persiste en Jesús.
No me cae el hermano, no me cae el fulano, no me cae la fulana. Persiste en Jesús. Persiste en Él. Hermano, amado, hermana amada, entiende que Jesucristo, lo que Él ha sellado, lo que Él te ha sellado, no se mancha con nada. Es el Espíritu Santo en ti. El arras del Espíritu Santo, el que dice Pablo. Aquí el apóstol, nuestro apóstol Pedro dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, dice, reservada de los cielos para vosotros. La palabra reservado es guardado, custodiado, conservado. Cuando alguien quiere ir a un restaurante que es muy exclusivo y mucha gente hay ahí, llamas con días de anticipación y dices, muy buenas noches, restaurante tal, sí, permítame reservar la mesa tal. Voy a ir con tantas personas. Claro, señor, ¿me da su nombre, por favor? Sí. ¿Lo va a pagar? Te lo pago por completo y con anticipado. Correcto, señor. Cuando tú llegas al restaurante, los meseros que están alrededor han batallado, han luchado para que nadie se siente en los sitios que fueron reservados por Cristo. Lo que tú tienes, lo que Él te ha dado, dice el apóstol Pablo, ha sido reservado para tu nombre. Mira lo que está diciendo el apóstol Pedro, lo que hemos recibido, la gracia, no es que, bueno, ya, a ver, ¿dónde están los niños? Tiren los caramelos para todos los niños, quien lo agarra, quien no agarra, no es así. Cada caramelo tenía un nombre específico, tú eres Pedrito, toma, este es tuyo. Tú eres Pablito, toma, este es tuyo, porque esto tiene tu nombre. Tú eres Margarita, toma, este es tuyo. Tú eres César, este es tuyo, te pertenece. Y lo que Él te ha dado ha sido reservado, dice, denlos en los cielos para vosotros. El apóstol Pedro, en estos, mira, todo lo que estamos hablando, toda la magnitud, estoy tratando de ser bastante reducido, porque podemos extendernos mucho más. En cada punto y coma de esta carta hay una prédica distinta. Cada coma es una prédica. Es por eso que los eruditos y los grandes maestros de la ley se maravillaban con toda la sabiduría del Espíritu Santo en Pedro, nuestro apóstol. Entonces, hermano, hermana, tu salvación no es dada así por así, sino dice que es reservada en los cielos para vosotros. Tremendo. En el Evangelio, por eso también Pablo habla de las arras del Espíritu Santo. Pagado fue por completo, dice la palabra consumado es cuando tú tienes una deuda en el banco, pagas tu deuda y tú dices, a ver, dame mi constancia de no adeudo. Señor, esta es su constancia de no adeudo, que ha sido pagado por completo, consumado es, no hay cuenta pendiente. También cuando habían juicios y el juez decía la sentencia de libertad sobre el pecador, el juez golpeaba el martillo y decía consumado es. También cuando los judíos pagaban los impuestos, el publicano cuando firmaba y decía, ya, a ver, usted debe tanto, muy bien, señor, consumado es, le escribía en su boleta de pago, diciendo que ya no debe. Es por eso que cuando Jesús gritó en la cruz, consumado es,
desde lo alto de esa montaña, todos los que pudieron escuchar ese grito potente, voltearon la cabeza hacia la cruz y se quedaron pensando, Él pagó por completo. Él pagó por completo. Esa palabra no era cualquier palabra, hermanos. Está pagado por completo. Lo mismo que dice, este sacrificio, esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible es reservada en los cielos para ti, para vosotros, para cada uno de vosotros, amados. Y envíen este mensaje a más hermanos. Hermano Amadeo, hermana Eli, hermano José, hermana Luz, hermana Margarita, hermano Marino, pastora Julia, todos los que estamos aquí. Tu salvación conforme a esta carta, tu salvación, tu herencia, tiene tu nombre y apellido. No es que estabas de pasada y me pasé por la puerta de la iglesia, escuché la alabanza y vine. No, sino que en el cielo ya ven escrito ya. Eli Cotillo, mi gracia está dada para ti, tengo una herencia para ti. Y tu alma, jalada por el Espíritu Santo, se acerca para que por medio de ti y por cada uno de nosotros que estamos escuchando, por medio de nosotros, las herencias, las promesas que están dadas a través del Padre Abraham, vengan a nosotros hasta nuestra cuarta generación. Por nombre. Por eso Jesús decía, ya tengo mis ovejas. Algunos dicen, Jesús conocerá mi nombre, habrá conocido mi nombre en la cruz. Aquí Pablo indirectamente te lo responde. Pedro, perdón, el apóstol Pedro, nuestro apóstol, te lo responde. Sí, esta heredad fue reservada en los cielos para vosotros. Reservada, guardada, conservada, custodiada. Tremendo lo que dice nuestro apóstol. También dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. No mediante tus actos, no mediante tus obras, porque eso te va a hacer fallar, sino principalmente mediante la fe. Y cuando el apóstol Pedro dice la fe, hace referencia a la fe en Jesucristo nuestro Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados, dice. Tremendo. Que sois protegidos con centinela. Ojo, la palabra guardados que utiliza aquí viene del griego froureo con acento en la E, froureo. Dice montar guardia con centinela, protegido, hermano. Es por eso que en el antiguo pacto dice, el ángel Señor acampa alrededor de los que le temen. Y el ángel es un centinela. No es un bebito semidesnudo con su truza y sus alitas chiquitas volando alrededor tuyo como un zancudo. Es un ángel, es un guerrero del Señor guardándote como centinela. Y eso es por el poder de Dios mediante la fe. Entonces no queremos ver, después de este estudio, hermanos, cabizbajos. Esto te lo está diciendo alguien que ha visto a Jesús durante todo su ministerio en la tierra.
en nuestro apóstol Pedro, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesucristo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya tenemos hermanos que han muerto en el año 1400, 1500, 600, 700. Hay hermanos que han fallecido el día de ayer y otros la semana anterior, porque es parte de la vida y Dios llamó. Nadie se va antes ni después. Pero esta salvación, la salvación va a ser cumplida cuando suene, va a llegar a su fin el tiempo de la gracia, cuando suene la trompeta. Y todos los hermanos que han fallecido de repente yéndose a predicar y se ahogaron en el mar y sus cuerpos están debajo del mar, hermanos que fueron distribuidos a distintos lugares, han muerto en muchos lugares, hermanos en Cristo, misioneros que llevaron el evangelio de Jesucristo. Todos, el Señor los levantará y nos pondrá delante de Él a todos. A todos nosotros. Después del sonido de su trompeta. Y todos nos conoceremos. Tremendo. Y ahí nos veremos todos juntos. Pero dice que esta salvación está siendo guardada por bien de la fe, dice, guardada por el poder de Dios, ojo. Estamos siendo guardados por el poder de Dios. ¿Y por qué hay algunos hermanos que luchan con Satanás? No han entendido este mensaje de repente. Que el enemigo se ha levantado, que el diablo lo está tumbando. No han entendido este mensaje. Y traen a esa memoria este mensaje. Que el poder de Dios es el que nos guarda mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tremendo. Y ese tiempo será, no sé, 7 años, 10 años, 20 años, 50 años. Ya Jesús, nuestro Dios, sabe cuándo será. Pero solamente miremos su rostro, sirvámosle a Él creyendo firmemente y no dejemos de predicar su evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, tu alma se lava. Cuando tú escuchas el evangelio, el que escucha también lava su alma. Pero ¿sabes quién recibe más? El que predica. Te invito a predicar el evangelio. Ahí, compártele algún fragmento de este evangelio de Cristo a alguien en tu casa, a tus nietos, tu sobrino, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu vecina, no sé. Haz la voluntad de Jesucristo nuestro Dios. Que su evangelio se extienda por las naciones, hermanos. Amén. Entonces hoy día cerramos este hermoso estudio con estas maravillas. ¿No les digo que el apóstol Pedro es tremendo? Hemos renacido por causa de su resurrección, no por cualquier situación, sino su santa resurrección. Tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Esta herencia que es reservada, la salvación que es reservada y la gracia que es reservada en los cielos para vosotros, ya está reservada, que está profetizado que vas a vencer. Está profetizado que esa concupiscencia, esa debilidad, la vas a vencer en Cristo. Soporta, persiste en la iglesia. Y que la salvación será manifestada en el tiempo postrero cuando suene la trompeta. Damos explicación a esto. Y que somos elegidos por la presencia del Padre y la santificación del Espíritu para recién obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Puntos importantes que hemos visto. El Señor los bendiga abundantemente, amados hermanos, y apuntar en vuestros cuadernos, por favor se los pido, la sangre de Cristo sea con cada uno de vosotros. Amén y
Amén. Amén.